es Juan Abelardo Hernández y hoy vamos a hablar de lógica política. Lógica política. Para empezar y para definir, habría que distinguir algunas cosas, sobre todo si me acuerdo que alguna vez leí un texto de Giovanni Sartori sobre la ciencia política. Y decía Giovanni Sartori, lo primero que hay que decir sobre la ciencia política es que la política no es una ciencia. Así comenzó Giovanni Sartori su texto, me pareció sensacional. Y se la pasó explicando qué tipo de ciencia era. O sea, no era una ciencia como las ciencias duras, era una ciencia que tenía otras cualidades, pero empezó señalando precisamente esto, que no era una ciencia. Para hablar de la lógica política, hay que decir que no es una lógica formal. La lógica política no es una lógica formal, pero sí responde a ciertos parámetros de razonamiento que vamos a comentar el día de hoy. Así que hablamos de lógica política. Voy a comenzar voy comentando algunas cosas sobre la marcha. Que no se ve tan bien, no sé si lo pasar. Bueno, ¿qué hay que decir sobre la lógica política? Bueno, lo primero tal vez voy a comenzar con una idea de una distinción de términos, nociones, para que vaya quedando más claro qué es la política. La polis era el nombre con el que los griegos referían a sus ciudades-estado. Cada ciudad para los griegos era una ciudad-estado. Es decir, no existe la Magna Grecia, la Magna Grecia es el territorio italiano donde los griegos tenían algunas ciudades y cada una de esas ciudades se llamaba polis, era una polis. Pero la polis era prácticamente un país. Todos tenían la misma cultura, tenían la misma mitología, la misma religión, hablaban una lengua parecida que era el griego, pero la verdad es que hay que decir que el griego, como analogía, es José Vasconcelos, creo que lo explica muy bien. Todo el mundo en América Latina habla español, pero no es lo mismo el español de Venezuela que el español de Cuba, que el español de Uruguay, de Chile o la Argentina. Cada uno tiene a veces algunas peculiaridades y se dicen ciertas palabras de una manera y otras de otra. De hecho, hay palabras españolas. En España hay un tipo de español de castellano que tiene otras cualidades. Bueno, algo así pasaba en Grecia. Cada polis tenía su griego o su versión del griego, pero la cultura era general, era común. Así como todos los países de América Latina y España son países católicos que hablan el castellano, pero cada país tiene sus connotaciones. Las polis griegas hacían lo mismo. Cada polis tenía su deidad dentro de la mitología griega. Atenas, la ciudad de Atenas estaba dedicada a Atenea y otras ciudades estaban dedicadas a otros dioses. Como aquí en México o en América Latina, los pueblos a veces se dedican y están bajo el patronazgo de algún santo o alguna santa, ¿no? Esa es un poco la idea de la polis griega. La polis entonces era el lugar donde los ciudadanos hablaban, participaban y tenían una vida propiamente relacionada con el desarrollo del Estado o de la polis, las ciudades-estado polis. De ahí que la actividad política fue una actividad más relacionada con actividades de administración, actividades de opinión, de formas de gobierno, políticas. En general, la polis está muy relacionada con la palabra ética, es decir, con las formas en que debe comportarse uno dentro de la polis. También está relacionado con el carácter de una persona, cómo debe ser esa persona. Y la polis, la idea de polis tiene que ver con esta idiosincrasia religiosa. Esta idiosincrasia religiosa
lingüística, ética y administrativa. De ahí que los griegos consideran que la polis es un lugar donde la gente podía dar su opinión libremente. Para Aristóteles y para Platón, poco fueron políticos en su vida, hay que decir esto. Aristóteles y Platón hablan sobre la actividad de las polis, sobre todo en materia de administración y de control de las casas. Pero la polis tiene que ver más con lo que desea la gente, con la voluntad religiosa o con las intenciones religiosas. Estoy orando. La polis tiene que ver con las libertades religiosas, con las opiniones. Es decir, el trabajo de la polis no tiene que ver con la ciencia. Para los griegos, la polis no tiene nada que ver con la ciencia. Hoy en día tenemos algún tipo de científicos que llamamos tecnócratas, que son personas que hacen estudios estadísticos, hacen estudios estocásticos, hacen estudios de actuaría, revisan perfiles, hacen escenarios. Bueno, esa parte Grecia nunca la ni le interesaba. Eso para ellos, la ciencia era ver a los cielos, ver el comportamiento de los astros, saber un poco de física, del tema de pesos, poleas, caída de cuerpos. Por ejemplo, también ciencia era ver y toda la actividad de hidrodinámica, porque conocían muy bien manejos de flujos de agua. Eso era científico. Y en la filosofía, pues hablar de la lógica era científico. Pero como usted recordará, la primera sesión que platicamos, o en la que estuve yo con ustedes, vimos el silogismo. Y el silogismo tiene una metodología científica. Bueno, para el griego, esa ciencia no tiene nada que ver con la política. No tiene nada que ver con la política. Esta idea de que puede haber una ciencia a partir, una política dirigida por la ciencia, es algo que se les ocurrió a Platón, pero más a Platón que a Aristóteles. Porque Aristóteles trató de encontrar como un saber. Y la filosofía no es una ciencia, esto hay que decir. La filosofía no es una ciencia. ¿Por qué no es una ciencia? Porque no tiene un método científico y no es un método de observación experimental. La ciencia tiene que ser experimental. Y la filosofía, en todo caso, es una observación de orden a partir de la inteligencia, ¿no? Entonces, la física puede ser una ciencia, la psicología es una ciencia porque se ven comportamientos clínicos de los pacientes, eso es científico, ¿no? La ciencia es algo que se puede observar experimentalmente. La filosofía no. La filosofía no es una ciencia, es una sabiduría, es un saber algo, pero no tiene una metodología científica. Y en ese sentido les diría yo que la política tampoco es científica. La propuesta de Platón es que hubiera una especie de sabiduría de la política, ¿no? Él le da un nombre de episteme, que podría ser como una ciencia, pero no es una ciencia dura. Es una sabiduría de dirección de los pueblos, ¿no? Es la praxis, es una praxis que consiste en saber dar órdenes. Platón en la República, en su obra titulada La República, habla de una figura que llama el kibernetes. El kibernetes, con K. Kibernetes, pues que se escribe como Kubernetes, pero se pronuncia Kibernetes. De ahí viene la palabra cibernética, pero es kubernos o kubernos, de donde también viene la palabra gobierno. ¿Qué significa cibernético o kibernauta o kibernos? Kibernos es una palabra griega que significa piloto. Y en la República Platón dice que el gobernante, el piloto, es como un piloto
el gobernante de la polis, de la ciudad-estado, tiene que ser como un piloto de un barco. El piloto de un barco no tiene una ciencia, puede saber ciencias, pero lo que sabe hacer a la hora de dirigir un barco es el arte de dar órdenes y saber dar qué órdenes para que tal vez durante una tormenta se tire el lastre o la gente sepa arrear las velas o sepa qué hacer para que el barco no zozobre. Eso es lo que hace un Kubernetes. La palabra gobierno, kubernos, viene de kibernos, que es el piloto. Kubernetes es el piloto y es muy interesante esta idea porque donde la vida misma, fíjense, para el imaginario griego, la vida misma es como navegar. Como decía o Alberto Castro, la felicidad es una forma de navegar por esta vida. Bueno, para el griego, la vida misma y la actividad política era una forma de navegar, donde, fíjese la palabra, el piloto guiaba la nao. La palabra griega para nave es nao. La nao, como la nao de China. La nao. Y la palabra nave, fíjense qué bonita idea. Esta idea que les voy a dar, esta metáfora, es una metáfora de un rumano llamado Mircea Eliade, un experto en religiones. Decía, la iglesia o la catedral es como el arca de Noé, donde va a salvar las vidas, las almas de todas las criaturas vivas, de todas las criaturas vivas, ¿no? A partir de la fe. Entonces, ¿cómo se llama el cuerpo central de una catedral? Decimos la nave central de la catedral, ¿no? Sí, es la nave, porque la nave es donde estamos trepados, nada más que la religiosa es esto mismo. La nave es la iglesia o el edificio de la iglesia donde el sacerdote, el cura, es una especie de piloto que va a orientar el comportamiento de la gente para llevarla al cielo, ¿no? Digamos en ese sentido. Entonces, la idea del griego es que el Kubernetes es un piloto que tiene a la gente en la nave, y le va dando instrucciones para que la nave vaya a buen rumbo y no naufrague. Esta es la idea de la polis griega y por eso es importante esta idea de la democracia, porque nosotros estamos libres en la nave, pero hay que saber cuándo obedecer órdenes para saber cuándo hay que hacer qué operaciones en la nave, que no se nos hunda la nave. Entonces, vean ustedes, no es el arte de navegar, el arte de la conducción de la nave, no es una ciencia. Puede haber conocimientos científicos que yo use, pero la orden política, la orden de navegación es una orden política en la que yo le digo a qué hay que hacer para que la nave se mantenga firme. Y entonces podremos decir que si hay una lógica política, es una lógica que deriva de un arte, no de una ciencia. Esto es muy importante. La lógica política es una lógica que deriva de un saber, de una sabiduría, no de una ciencia. Aunque el político puede saber ciencias, como Claudia Sheinbaum, que es una connotada científica reconocida por un grupo, pero el arte de gobernar no necesariamente es científico. Yo puedo tener a mi servicio tecnócratas, expertos científicos que sepan hacer cosas científicas, pero el arte de gobernar es un arte, no una ciencia, es un saber que tiene, yo les diría, el arte tiene su lógica. El arte tiene su lógica. Y este arte es precisamente el de un gobernante, alguien que dirige la nave. Déjame ver si puedo lograr ilustrar esto que estoy diciendo.
Denme un segundo. Quiero mostrarles un video que va a ilustrar muy bien de que estoy hablando. Hay una película que les recomiendo que vean ustedes, que se llama TAR, T-A-R. Quiero mostrarles una escena donde Kate Blanchett hace una explicación muy buena de esto. Aquí está. Al principio de la película, ella acá está. Esto es un fragmento de la película Tar, de Blanchett. No sé si la han visto. Si no la han visto, no sé dónde la pueden ver. La verdad es que yo la he buscado en algunas partes. Es una película realmente digna de volverse a ver. Vamos a ver. Es el inicio. Esto que dice Kate Blanchett en esta película Tar es interesante. Es una directora de orquesta. La música es una ciencia, pero podríamos decir que tiene una cierta cosa matemática que se puede. Pero dirigir una orquesta, dice ella, ¿no? Con la mano derecha va diciendo aquí va más suave, aquí va fuerte, aquí va modulado, o va subiendo y bajando el volumen. Pero dice ella, la mano izquierda lleva el tiempo, va llevando ese tiempo. Y puede tener tiempo. La dirección de orquesta es un arte en el que el movimiento de la orquesta depende de cómo quiera yo llevar los tiempos. Deténganse, sigan, pero más lento o más rápido. El arte del pilotaje, el arte del gobierno es saber cuándo dar una orden. Cuándo dar una orden. Pero el producto, así como hay una fórmula matemática, el arte tiene que ver con en qué momento hacemos qué cosas. Perdonen ustedes el ejemplo, porque es un ejemplo muy didáctico del tema de la política y del arte de la política. Por ejemplo, Maquiavelo dice en El Príncipe, hay una de las escenas más terribles que a mí me parece, cuando leo estas cosas, digo, ¿qué cosa estoy leyendo? Maquiavelo dice, cuando conquistes a una ciudad o a otro país o a otro pueblo, mata al príncipe, mata al rey o a la reina, mata a los príncipes, luego a las princesas, y luego dice, después de eso, mátalos a todos.
¿Por qué? Porque dice Maquiavelo, si tú dejas a una persona viva de esa persona viva puede regresar, preparar un derrocamiento tuyo, porque dejaste viva esa cepa de familia política que todavía rige el gobierno. Entonces, en la lógica de Maquiavelo, vamos a decirlo así, para Maquiavelo hay que matar a todo el mundo. Pero, dice Maquiavelo, hay que saber ser, ¿no? Y yo les diría, el tiempo de matar al enemigo tiene sus momentos, sus instantes. Los bolcheviques, te suena muy terrible eso que estoy diciendo, perdón, los bolcheviques tenían prisionero al zar Nicolás II, a la zarina y a las hijas del zar, y al pequeño heredero, al hombre, creo que era también Nicolás, el pequeño, no me acuerdo el nombre, el pequeño, pero era el hijo que tenía, que era medio tísico y tenía tuberculosis, una cosa así. Bueno, los soviéticos, los bolcheviques comunistas, los mataron, pero no los mataron inmediatamente. Los llevaron a dar una vuelta, los tenían presos. ¿Vieron en qué momento podían capitalizar? Eso es un arte. Eso es un arte. Saber dar una instrucción es un arte. Y hay que saber si va a salir bien o va a salir mal. Déjenme decirles, esto es precisamente la lógica de la política. Es una lógica que tiene que ver con los intereses, con las cosas de las que uno va a sacar provecho en el gobierno, en la dirección. Yo no sé si ustedes lo sepan, para mí era un mito, igual que muchos mitos que hay ovnis y todo esto, pero vi un documental muy serio donde sale Richard Nixon con Henry Kissinger. Bueno, es sobre Richard Nixon, pero habla Henry Kissinger. Y Henry Kissinger pues, era una figura política muy sólida, ¿no? Y algunos políticos de la época de Nixon que luego estuvieron con George Bush, papá. Y fíjense que, yo no sé si ustedes lo sepan, yo no lo sabía hasta hace poco que he visto documentos. Para mí fue muy revelador. La viuda de Stanley Kubrick, Christiana Kubrick, que de soltera se llamaba Christiana Harlan, ahorita les platico de Christiana Harlan. La viuda, cuando muere Kubrick, como al año o a los 2 años, encuentra unos documentos, está revisando sus papeles, está ordenándolos y encuentra un documento que dice Top Secret, ¿no? Secreto con los sellos de la Casa Blanca. Y dice, ¿a qué cosa tan rara? Y se pone a revisar. Y bueno, saca la luz lo siguiente y la historia, y ese documental habla de esto. Y Henry Kissinger habla que sí, que efectivamente hicieron esto. Les voy a platicar que no ustedes lo sepan. Pero cuando el hombre llega a la luna, el 20 de julio de 1969, los Estados Unidos querían hacer todo un gran espectáculo de la llegada del hombre a la luna y quería que fuera algo simbólico para los americanos. Pero las transmisiones que se podían recibir solamente eran en blanco y negro y tardaban un poco la señal en llegar. Y pues querían que no fuera tan burdo y que algo pudiera, porque miren, a final de cuentas los astronautas pues eran pilotos, eran militares y no eran gente muy culta y letrada. Entonces, Henry Kissinger, junto con otros intelectuales de Nixon, le dice, señor Nixon, usted va a lograr que el hombre llegue a la luna, pero debe darle y revestir el evento de una dignidad importante. Entonces le sugirieron, en esta entonces se acababa de estrenar la película de 2001, Odisea del Espacio, y le sugiere a Henry Kissinger y otras 2 personas más, este documental está transmitido por TV Española, pueden buscar en YouTube, le dice, señor Nixon,
¿por qué no le pide a Kubrick que le haga unas escenas bonitas, ¿no?, del hombre en la luna? Y las combinamos, y a colores, ¿no?, con unos super lentes. Bueno, estos documentos de Stanley Kubrick estaban ahí precisamente, y lo que hacen es revelar eso, que Stanley Kubrick no lo dirigió, pero sí estuvo asesorando las escenas, porque se utilizaron los sets de 2001 del espacio. Yo no sé si ustedes saben esta historia, para mí fue muy interesante descubrir esto, y sobre todo el aval es que el mismo Henry Kissinger está contando esta historia. Por eso la creo. Si no hubiera habido un sujeto como Henry Kissinger, ni la creo. Pero es Henry Kissinger el que cuenta la historia. Lo interesante de esto es que Nixon toma una decisión política. Vamos a hacer. Yo siempre pensé que cuando Neil Armstrong dijo, este es un pequeño paso para mí, pero grande para la humanidad, dije, hombre, este hombre es un poeta. O seguramente ya le habían dicho en tierra algo que tenía que decir. Lo que yo sabía y que me en este documental es que gente de Hollywood le dio el script a Neil Armstrong y dijo, usted cuando baje diga esto, ¿no? Usted tiene que decir esto. Y luego lo que es más triste es que se revelaron algunas películas de la primera caminata en la luna y se oían a los astronautas diciendo majaderías, diciendo algunas maldiciones, diciendo cosas absurdas como vamos a ver si encontramos un lugar aquí para unas cervezas y pasarnos una tarde. O sea, cosas que dices, bueno, el hombre acaba de llegar a la luna, es Prometeo llegando al espacio. O sea, ¿cuándo nosotros íbamos a pensar que el hombre iba a llegar a la luna? Y estos burdos diciendo puras sandeces. Entonces, claro, a la hora de estar viendo eso, suspendieron el sonido y empezaron a meter audios que habían preparado, porque eso debe sonar más bonito. A lo que me refiero, esto es una actividad política, ¿no?, de todo el tiempo real, metió el tiempo ficticio. Por eso, cuando Salinas de Gortari expresó esta idea de que esto es política ficción, hablando de la política mexicana, a mí me parece que esa expresión política ficción funciona en varios niveles, incluso lo que le pasó a Richard Nixon o lo que decidió Richard Nixon. Estas cosas son bien interesantes. ¿Por qué? Porque lo que muestran es ciertas formas escenográficas para tomar ciertas decisiones. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero Woodrow Wilson, vamos a pasar una imagen de Woodrow Wilson para que se vea quién es este señor. Woodrow Wilson. Déjame poner esto. Voy a abrir la red. Ahí está Woodrow Wilson. Para quienes no sepan quién es Woodrow Wilson, este es Woodrow Wilson. Woodrow Wilson fue presidente de los Estados Unidos durante el periodo de la Primera Guerra Mundial. Ahí está Woodrow Wilson. Este es el presidente Woodrow Wilson. Y además en su honor se creó el Centro. Ahí tienen ustedes el Woodrow Wilson Center. Es un edificiazo. Es un centro de investigaciones políticas muy serio. De hecho, cuando Andrés Manuel López Obrador iba a ser candidato a la presidencia, fue a dar una entrevista al Woodrow Wilson. ¿Qué decía Woodrow Wilson? Woodrow Wilson cuenta Noam Chomsky. ¿Se oye bien, Marciano? Es que me dice ahí que no escuchaba. Woodrow Wilson contrató unos historiadores para que le dijeran qué había que hacer para que los Estados Unidos estuvieran en una posición histórica de acabando la Primera Guerra Mundial. Entonces Woodrow Wilson los contrata. A ver, señores, yo necesito que Estados Unidos esté en esta posición de poder.
Díganme cómo se podría contar la historia a partir de lo que estamos ahorita hasta llegar a esta historia. O sea, les pido que sea una historia en prospectiva. Esto, esto no es hacer historia futura. Esto es lo que podríamos llamar, pues si igual la cámara. Esto es lo que se puede llamar prospectiva, pero parte precisamente de la idea de contar una historia. Esto que estoy explicándoles, estas formas de decidir qué hacer para llegar a tal cosa, o que la experiencia de algo ocurra de tal o cual manera, esta es precisamente las habilidades del arte de la política. Y podríamos decir, por analogía, que es una lógica política, ¿no? No es una lógica de orden analítico, sino es una lógica en cuanto que es una forma de comportarse en el mundo a partir de cierta situación. Baltasar Gracián, Calderón de la Barca, algunos teóricos de la época del barroco y de la época bueno, lo que es propiamente siglo XVII. Esta es una época muy interesante porque en la época del pleno barroco, la época de Luis XIV en Francia, pero el barroco considera que el mundo era como un teatro. Como decía Calderón, existía el gran teatro del mundo. Y ese teatro tenía una historia, pero se había planeado detrás del teatro mismo. O sea, hay una historia en el autor de la obra, en el que ya se repartieron los papeles y saben qué va a pasar. En el barroco, la vida misma que estamos viviendo nosotros aquí, yo aquí y ustedes allá, es la época, es como el escenario. Pero, ¿qué nos va a pasar a cada uno de nosotros como personajes de esta obra barroca? Solamente el autor de la obra, que es Dios, lo podría saber. Pero el político del barroco, como lo fue Maquiavelo, o Baltasar Gracián, o Saavedra Fajardo en España, o Justo Lipsio, Flandes, en los Países Bajos, estos señores decían, hay que actuar de una manera, sabiendo que en el fondo hay una trama oculta que sabemos que va a pasar. Sabemos qué historia va a desencadenarse. Pero esto es como una comedia, una tragedia. Hacemos que algo esté pasando de una manera, pero en la profundidad de la historia se va revelando, ¿no? Parece que todo era muy bueno, pero acaba. Por eso la tragedia se llama tragedia, porque en las tragedias todo comienza bien y acaba. En una, en una, en una comedia, las cosas empiezan mal y acaban bien. Sí, todas las comedias empiezan mal. Incluso la comedia que ustedes habrán visto, por ejemplo, de Tintán, o de Clavillazo, o de Cantinflas, o de Resortes, siempre es el bolerito que está mal, el cartero, es el peladito, el vagabundo, pero luego entran a trabajar, empiezan a hacer algo y acaban como héroes y hasta se quedan con la muchacha y se casan con ella o la besan al final, ¿no? Esa es una comedia. De hecho, la Divina Comedia de Dante es la historia de alguien que comienza su vida, dice, a la mitad de la vida misma. Comienza la historia en la mitad de la vida, perdido en la selva, y ya luego entra al infierno, pasa al purgatorio y acaba en el cielo, donde encuentra a la amada Beatriz. Por eso es una comedia. Pero esta idea del barroco y esta idea de las ideas medievales, de la comedia y la tragedia, son como formas lógicas, son estas maneras lógicas. Y es que hay ciertamente la idea de una lógica que no es la lógica analítica de la que hemos estado platicando. ¿Qué quiere decir? Que hay una lógica de la vida, pero no es una lógica que se pueda expresar en silogismo.
Y aquí voy a mostrarles a otro que se llama por en un instante, Bowman, está, Orlier, Orlier, Orlier. Miren, vamos a compartir esto. De hecho, les recomiendo este libro, si no lo conocen. Es un libro bellísimo. Se llama Hebrew Thought Compared with Greek. O sea, el pensamiento hebreo comparado con el griego. Y en pasta blanda les cuesta $13. Bueno, Thorlieb Bowman, déjenme decir una foto aquí de Thorlieb Bowman. Vamos a marcar esto aquí. Escribió esto que se llama pensamiento griego. Pensamiento, miren, esto es Thorlieb Bowman. Poco se sabe de este señor. Este hombre es un, bueno, así es, efectivamente, sí, es noruego. Este hombre es un estudioso de la racionalidad hebrea comparada con el pensamiento griego. Y dice, mientras que un silogismo resuelve un problema de géneros y especies, y Aristóteles trata de razonar la vida misma y el orden de la naturaleza en el cosmos con silogismos, el hebreo, y por ejemplo, el hebreo se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, a los patriarcas del Antiguo Testamento y a Jesús en el Nuevo Testamento. Dice Jesús, los profetas usan metáforas, parábolas, que tienen una lógica, pero esa lógica no es la lógica del silogismo, no es la lógica analítica, es otra forma lógica. Si quieren ustedes, tal vez la lógica difusa de nuestra era se puede comparar a la lógica de los evangelios. Esta idea de el hijo pródigo que le pide al padre que le dé su herencia, que le dé su herencia para que se vaya y se la despilfarre, y el hijo bueno se queda en la casa, trabaja, ¿no? Y cuando regresa el hijo pródigo, el papá le mata hasta un cabrito para que se lo coma él y sus cuates porque hacen una fiesta. Y el hijo bueno dice, a mí ni un mugroso lechón me matas para comer. Y a este maldito sinvergüenza que se gastó ya todo lo que le hice de herencia, le da esto. Esto para un griego sería absurdo. No tiene lógica. Y es que la política no tiene que ver con esa lógica analítica, tiene que ver con una lógica de prudencia, tiene que ver más con una psicología. Es que él se fue pensando algo y regresó arrepentido y ahora se va a estar bien. La lección fue dura, pero aprendió una lección. Fíjense que esa es la lógica de Bowman. Déjenme hacerles un comparativo. Para el griego, las cosas son como son. Pero fíjense que voy a hablar. Las cosas son como son y está la premisa mayor y la premisa menor de conclusión. Si el hombre y la mujer se casan y son un matrimonio, tienen que estar así hasta que la muerte los separe, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la mujer, pongo el caso de la mujer aquí,
por tal vez algunas escenas de la mitología griega, la mujer se vuelve infiel, adúltera, se acuesta con el amante, huye con el amante, como Helena y Paris huyen a Troya. Y ahí van Agamenón, Aquiles, Ulises a rescatar a Helena. Pero ella ya se fue con Paris. Para la mitología griega, nunca la mujer se arrepiente y regresa con el esposo. Eso no ocurre nunca. Ni en ningún pasaje de la mitología griega la mujer se arrepiente. Cuando Yocasta descubre que se ha acostado con su hijo, que es Edipo, el que se saca los ojos y se lanza por el barranco es Edipo, no Yocasta. Esto es una cosa que quiero que vean. Cuando Ifigenia recuerda que Orestes es su hermano, Ifigenia, para los que no recuerdan Ifigenia, ella ha sido raptada por la diosa de Tauride, la diosa de los taurianos. Y Orestes, que es el hermano, llega a la isla de Tauride a rescatarla a ella. Y ella no recuerda que es su hermano y lo manda a matar. Pero el coro le hace recordar a ella que Orestes es su hermano y entonces ella se da cuenta que iba a cometer una falta terrible. Pero ella no se castiga. La mujer griega infiel, la que comete una falta, no se castiga, ni pide perdón. En cambio, en el mundo hebreo, estoy pensando en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Oseas. En el libro de Oseas, a ver, aquí Marcelo dice Antígona. ¿Sabes Antígona que quiere entrar? ¿Qué hablas de Antígona? Antígona, ¿qué sentido te hace? Bueno, Sara. Pero Sara ya es el mundo hebreo. Bueno, pero fíjate, Antígona efectivamente también está en ese dilema, porque es el dilema religioso de interno para seguir las leyes de la ciudad. Pero bueno, aquí el punto es que, por ejemplo, la esposa del profeta Oseas era una mujer de lo que podemos llamar una mujer distraída. Y después de que le pide cuerno al profeta Oseas, va y le pide perdón. O sea, porque ella quiere regresar con Oseas. Cuando le llevan a Jesús a una mujer para apedrearla por adúltera, Jesús les dice que tiene la primera piedra que esté libre de pecado, y cuando ya nadie lanza nada, él le dice, arrepiéntete y deja de, no vuelvas a pecar. O sea, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay perdón, hay una lógica de arrepentimiento. Cosa que los griegos no se hubieran hecho. Para Aristóteles, para Platón, pedir perdón por andar de lujuriosos, impensable. ¿No? Piensen ustedes a Sócrates en el banquete de Platón, hablando con estos jóvenes efebos hermosos, ¿no? El bello Alcibiades, ¿no? Que se rodeaba con Alcibiades. Para Sócrates no hay pecado, para el griego no existe la noción de pecado, para el hebreo sí. Entonces, a lo que voy con esto es que hay unas lógicas distintas. Una lógica del arte de comportarse en lo cotidiano es precisamente lo que podríamos llamar una lógica política o una lógica de prudencia. La lógica de saber tratar a la gente. La lógica del político que decide prometer algo y tal vez hacer otra cosa. ¿Qué lógica podría tener cancelar el aeropuerto de Texcoco, técnicamente hablando, casi a la más allá de la mitad, y además podría haberlo inaugurado López Obrador? ¿No? Pero en su discurso político, él necesitaba castigar a alguien. Castiga el proyecto de Peña Nieto. Había una cantidad de zonas económicas libres en el sureste de México y decide cancelar
las zonas estratégicas. Se queda con el proyecto del Istmo, que sigue trabajando, hasta embargó las vías ferroviarias de Ferrosur. Pero con eso lo que les quiero decir es que hay una lógica, pero no es una lógica analítica. La lógica en este sentido son las razones de conveniencia, las razones de conveniencia para hacer un acto y tener cierto resultado. Hacer un acto para tener cierto resultado como algo que se pudiera inferir. Pero esa lógica no es exacta. El balazo que le dieron al archiduque en Croacia, sé que fue en Croacia, y generó la Primera Guerra Mundial, no es la única fórmula ni el único antecedente que hubiera desatado la Primera Guerra Mundial. Que hayan sido los norteamericanos o hayan sido los soviéticos los que hayan llegado primero a la Luna, tal vez son fórmulas políticas en las que hubieran mostrado. Pero miren, por ejemplo, los soviéticos mandaron al primer ser vivo al espacio, a la perrita Laika. Los soviéticos tuvieron el primer satélite orbitando en órbita terrestre, que fue el Sputnik. Los soviéticos mandaron a Yuri Gagarin, que fue el primer ser humano que estuvo orbitando. Los norteamericanos solo lo hicieron, pero al segundo lugar, siempre fueron segundo lugar. La política era esa, era cacarear, nosotros somos los primeros. Y para Nixon era muy importante cacarear la llegada del hombre a la luna. Pero era muy costoso y era muy espectacular. Por eso me falseó todo este asunto para hacerlo más entretenido. No es que el hombre no haya llegado a la luna, sí llegamos a la luna. Llegamos a la luna, que hay muchas formas de probar. El tema es que las imágenes que se presentaban eran milagrosas, como las que se presentaron y se hicieron con Kubrick, o a la luz del conocimiento de Stanley Kubrick. Que por cierto, hay una película de Stanley Kubrick que se llama Barry Lyndon. Yo no la he visto nunca, pero dicen que cuando Kubrick quería hacer una escena, que esto también, por eso se descubre también todo esto, es que Kubrick quería una escena en la oscuridad con unas velas en la que estaba Barry Lyndon. Y se acordó que la NASA tenía un ultralente maravilloso, carísimo, que se utilizaba para tomar fotografía espacial hacia la Tierra. Y entonces le ocurrió pedirle a la NASA que le prestaran ese lente. ¿Cómo iba a saber Stanley Kubrick de ese lente, que era un producto de ingeniería altamente secreta de la NASA? Solamente podía haberlo sabido si hubiera estado en la NASA, ¿no? Y dice que por eso esa escena de Barry Lyndon jamás se va a poder volver a repetir. Yo voy a buscar esa película porque me interesaría saber qué tipo de lente fue el que utilizó. Pero dicen que ese lente fue la única vez que se utilizó para una película. Esa es una actividad, es un gesto de política. Es un gesto político, una lógica política. Ahora, el máximo autor sobre la lógica política y sobre las ciencias sociales, pues es un señor que se llamó Max Weber. Max Weber. Max Weber, que de hecho escribió un libro que se llamó El político y el científico, haciendo una división entre lo que sería un científico de ciencia exacta, un científico social y un político. El político, dice Max Weber, es aquel que puede utilizar la ciencia, pero en el fondo lo que hace es un trabajo donde juegan valores, juicios, valoraciones, creencias. Para Max Weber, una fórmula es X más Y es igual a Z.
Y político sería decir que X es igual a la moral, Y es igual a la situación en la que está políticamente viviendo el país. Y Z es elegir a López Obrador o elegir a Claudia Sheinbaum, ¿no? Por decirles algo. Hay una fórmula científica, pero las variables, el contenido de las variables, que por eso se llaman variables, porque no está determinado, sino que puede variar, ese, dice Weber, ese lo marca el político. Eso lo marca el político. Entonces, como verán, el político es como la parte artística metida en un engranaje científico. Como esta muchacha Tar Blanchett en la película Tar, T-A-R, en la que ella es una directora de orquesta, donde la partitura está puesta y está la ciencia del tiempo y la cadencia, la fuerza, la suavidad, lo puntual, ton, 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 o lo suave. ¿No? Eso es como la lógica de los contenidos avalónicos, ¿no? En ese sentido, Marciano, Jorge Antonio, Pablo César, es igual que tratar de meter a la directora de orquesta en una fórmula algebraica. Esa es la lógica política. Vamos a poner una fórmula abstracta, pero los contenidos de las variables son desaparecer a fulano de tal. Yo les diría, vamos a generar ciertos comportamientos sociales. Vamos a cerrar el aeropuerto de Texcoco, pero que lo hagamos a través de una consulta ciudadana. ¿Cuál es el costo para qué? Científicamente esto es absurdo, le diría a cualquiera. La opinión del pueblo no es lo correcto. Y dice, el pueblo es sabio. No, no dice el pueblo es científico. El pueblo tiene la verdad. Él dice el pueblo es sabio. Claro, no es una ciencia, pero sí es una sabiduría. El pueblo es sabio. ¿Se fijan? Él nunca dijo que el pueblo fuera científico. Dijo, el pueblo es sabio. Y sabe tomar decisiones como las de Bowman y los evangelistas, o las de Bowman y los profetas, o la de Bowman y Jesús. Las tomas de decisiones no tienen lógica analítica, pero tienen una lógica trascendental, mística, casi mística, porque el pueblo es sabio. Nunca dice el pueblo es inteligente, nunca dice el pueblo es científico, dice el pueblo es sabio, el pueblo es bueno, como si conocieran una prudencia política. Eso es lo que llamamos lógica política. Es la actuación simulada, y si ustedes me permiten, aparte de simulada, bueno, la actuación simulada que permite otra actuación disimulada. Es una actuación simulada que tiene una función de hacer algo que está disimulado. Yo voy a simular que me vino un desmayo. Voy a simular que hay un en medio que dice que me dio un infarto. Pero, ¿qué disimulo? Disimulo una operación en el Senado y en la Cámara de Diputados para aprobar express una serie de leyes que no tienen ni pies ni cabeza, pero me urge que salga. Entonces disimulo, es decir, oculto, no digo nada sobre esa legislación, pero
miento sobre mi estado de salud. Y luego digo, ay, hasta me dijeron que me iba a dar un infarto. Qué gente tan malvada. Y había quien estaba brindando porque me dio un infarto. Esa gente se debe sentir sola, tan triste. Bueno, eso es el arte de la política. Y yo les diría, aquí lo que llamamos lógica política en realidad es una lógica de intereses, en que hago, pero en realidad estoy haciendo otra cosa. Diríamos que la mano se mueve en esta dirección, pero detrás está saltando esto para que tengamos este segundo efecto. Ahora, ¿eso se puede saber cómo funciona? No, porque este movimiento no es una consecuencia lógica de que atrás vaya ocurriendo esto. Es, en todo caso, si ustedes me permiten la analogía, es una lógica de sueño, donde ustedes sueñan una cosa, pero parece que el significado es otro. Pero no hay una lógica de relación directa. Es decir, uno, después de hacerlo, dicen, ah, mira, qué inteligente. Si no es nada tonto, qué lógico suena lo que me estás diciendo. Sí suena lógico, pero no es analíticamente lógico. No puedo hacer un silogismo de eso. Todo el que le pide a Hollywood que le dé un guión para aterrizar en la luna tendrá éxito. Hollywood le da un guión a Neil Armstrong. Luego entonces Neil Armstrong dice un discurso brillante a la hora que regresa a la luna. O sea, eso no es un silogismo. Además, bueno, eso es un silogismo, pero además está mal hecho. No tiene lógica. Fíjense, premisa mayor, una universal. Todo el que recibe un guión de la NASA, de Hollywood, tendrá éxito al aterrizar en la luna. Neil Armstrong recibió un guión que le dio de Hollywood. Neil Armstrong recibió un guión que le dio Hollywood. Premisa menor. Es una premisa A, una I. Y vamos a concluir una I, como el Darí. Neil Armstrong tuvo éxito cuando aterrizó en la luna. Bueno, pero aquí hay una falacia. No todo el que le escribe un guión Hollywood tiene éxito. Eso es una falacia. ¿Por qué? Porque hay películas muy malas que se escriben en Hollywood y son terribles. Por cierto, ayer fui a ver La Sirenita, la versión esta de Disney nueva. Se los recomiendo que la vayan a ver. Es una buena película, muy buena película. E incluso me atrevería a decir que es mejor película que la versión de caricaturas. Y yo hace mucho que no veo películas de Disney, porque mi hija ya creció y dejé de ir al cine a ver solamente esas cosas. Bueno, comentarios. No sé si tiene sentido todo lo que les hace sentido lo que he platicado esta tarde. ¿No? Marcelo está de acuerdo con todo lo que he dicho. Tú, Jorge Antonio, ¿qué piensas? ¿Cómo lo ves? Pues fíjese, maestro, que me recuerda mucho algo que me están diciendo ahorita en la carrera. Tengo como maestro un politólogo, este, y él nos dijo, no, miren, aquí tienen a un científico, aquí tienen a alguien que les está dando las ciencias, porque también manejamos las matemáticas, pero, o sea, ya que vemos la política así desde este punto de la lógica, es como de, pues sí, la política tendría sentido que esté un poco apartada, porque esta solamente se encargaría de administrar algunas cosas, o como nos lo explicó, el barco. ¿Quién va a dirigir el barco? Porque para eso no necesitas más ciencia que saber cómo hacerlo, ¿no? Y además, o sea, es algo interesante porque a lo mejor cuántos sucesos históricos no habrán cambiado para que vayan de concordancia con la creación de un país, por ejemplo. Este, me suena mucho como a lo que decimos como con Miguel Hidalgo, que inició la independencia, o cuando decimos que los niños héroes lucharon por el castillo de Chapultepec y por México, ¿no? Siento que se mete toda esta idea para crear una nación
que todos tengamos una misma identidad y que todos podamos avanzar hacia un mismo rumbo y con un cierto orden, porque finalmente un país no existe, solamente es una creación de todos, es una creencia nuestra, perdón. Gracias, Jorge Antonio. Fíjate que ahorita que estás mencionando esto, yo no sé si ustedes lo sepan, yo creo que sí, bueno, yo tampoco sabía. Cuando Maximiliano llega a México, dice, quiero conocer al padre de esta patria, que ya es una tierra independiente. Dice, ¿quién es el padre de la patria? Dice, pues el cura Hidalgo. A ver, tráigame una imagen del cura Hidalgo. Quiero conocer al cura Hidalgo. Ni una imagen, ni una imagen. Había un dibujito de una persona así morenita, con sombrero de campesino, pero no tenía ninguna peculiaridad. Tenía más personalidad Morelos con su paleante, pero ese personaje no tenía nada. Cuenta la historia, que entonces Maximiliano traía un sacerdote belga acompañándolo y le dijo, usted va a ser el padre de la patria. Y mandó a hacer pinturas con el rostro de ese sacerdote belga, que todo el mundo conoce como ese calvito con el cabello canoso alrededor de la calva y el rostro que hoy conocemos como nuestro Miguel Hidalgo. En realidad es el rostro de un cura belga que acompañaba a Maximiliano. Pero le parecía más atractivo ese rostro de Maximiliano. ¿Saben ustedes? Maximiliano nos da el rostro del cura Hidalgo para que tengamos algo que creer y algo que tengamos a la mano, porque pues, no hay otra cosa. Y fíjense que algo habrá inventado también. Tal vez se inventó la historia de la independencia misma. Esto lo cuenta José Manuel Villalpando, historiador, gente cercana a Felipe Calderón cuando fue el bicentenario de la guerra de independencia, del inicio de la guerra de independencia, que dicen, abrieron la columna de la independencia y sacaron la osamenta, donde deberían estar los restos de los héroes que nos dieron patria y libertad. Y sí, pues ahí estaba el cura Hidalgo, la osamenta del cura Hidalgo, supone que era del cura Hidalgo porque decía MH, como Miguel Hidalgo. Y luego tenían otros que tenían una M de los hermanos Mina, ¿no? Que tenían las iniciales de cada uno de los hermanos. No estaba la de Morelos, no estaba la de Morelos. Yo no sé si ustedes sepan, Morelos parece que el hijo lo tiró al mar cuando iba precisamente con una comitiva a pedirle a Maximiliano que viniera a gobernar México. El hijo de Morelos no era precisamente muy liberal, sino era todo lo contrario, muy conservador. El Monte fue uno de esos miembros de la comitiva de Maximiliano eh, que tira los restos. Entonces no hay Morelos. Iturbide, pues Iturbide no, porque es el primer emperador de México. Él es el que firma la Declaración de Independencia. No está en la columna de la Independencia. Sus restos parece que están allí en Catedral. Creo que ahí hay precisamente una capilla donde están los restos están los de Santana y los de Iturbide. Entonces no se Iturbide, pero sé que la osamenta número, yo creo que querían como entregar huesos para ver qué podía haber. Pero es un poco esta nuestra historia de México, es como política. Había huesos, sí, sí había muchos huesos. Como si pensaron, tú mételes estos del venado. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿No? Esto no es un hombre es una carrera de venado. Y hoy en día se sabe que eso no es una. ¿No? No sabemos si era el venado de Hidalgo o el venado de alguien, o el venado que se comieron aquí, los héroes que les dieron patria. No sabemos eso. Eso no se sabe. Lo que sabes es que estaban en la independencia. Pero son estas cosas mágico-maravillosas que tenemos que ir descubriendo con el paso. ¿A esto qué voy? Ahorita que estaba hablando con Antonio, y déjame decirte esta otra cosa. Antonio, hay estudios de politólogos que hacen escenarios estocásticos, utilizan actuaría, álgebra,
¿Qué más? Bueno, hacen muchas fórmulas de estas matemáticas. Hay un texto déjenme ver si lo pongo aquí. Denme un segundo, se los muestro. A ver si está aquí. Vamos a ver si encuentro un libro de Jacques Attali que se llama, es algo sobre estadística. A ver, les comparto la pantalla para que vean ustedes qué estoy buscando. Eh, Muchas cosas aquí sobre historia, muchas cosas, pero tiene unas cosas sobre estadística. Acá está, es este libro, ya les quiero enseñar. No está acotado el libro, fíjense, es una maravilla de libro. Este libro, Los modelos políticos, es un libro que habla sobre puro cálculo estocástico, que precisamente dice el modelo político podemos irlo calculando cómo se va moviendo, pero como para perseguir una trayectoria de la operación política. Y podemos hacer, y fíjense que esto es muy interesante, se pueden hacer algunas, modelos políticos, se pueden hacer algunas predicciones. Porque Antonio, si el escenario se mueve, se va moviendo, tal vez podría ocurrir tal cosa. Pero hay veces en que hay tantas variables. Por ejemplo, dicen que en la época de Calderón iba arriba López Obrador en la votación. Estaba cerrada Calderón y López Obrador. López Obrador iba ligeramente arriba y empezó a tomar ventaja. Pero después de las 4 de la tarde, fíjate, a 4 horas de que se cerraran las casillas, no sé si tú recordarás, Calderón le da la vuelta a la elección. Y hoy se sabe que la maestra el Ballester Gordillo estaba en negociaciones con uno y con otro. Y les llegó el precio, el PAN. El PAN le llegó el precio a el Ballester. Ahí se me espantó el esto. El PAN, gracias. El PAN le da la vuelta. Ahí se me espantó. ¿Y esto por qué ocurre? El cálculo estocástico, pues era una probabilidad de... ¿A qué se le iba a ocurrir que iban a negociar 2 millones de votos del Sindicato de Trabajadores de la Educación de mi movimiento? Con 30 millones de votos. Ustedes se meten a ver estos reportajes de Contraluz que saca Latinos, entrevistan, a ver, déjenme ver si lo podemos ver, porque esto es bien interesante. Modelos políticos de Jacques Attali. Déjenme ver si podemos ver acá. No se llama Contraluz, se llama Tragal. Se llama Tragaluz. Déjenme compartirles la pantalla. Vamos a ver si podemos ver este video. $10 millones. Sí.
Mira, aquí no se menciona. Vamos a ponerlo así. Es que entrevistan a uno de estos personajes. Acá está. Ya. Es que les quiero pasar precisamente este video. ¿Dónde está este hombre? Pero este es naranjo, me parece. No. Es Guadalupe Acosta Naranjo, maestro. Sí, ¿verdad? Sí, es Aquí él. está. Pero no encuentro su. Pues aquí está. Fíjense. Déjenme, quiero mostrarles esto. Ahí se escucha. Creo que no, maestro.
En esta entrevista es muy interesante porque lo andaba buscando ahorita, pero la verdad es que no lo tengo localizado en tiempos. Pero ustedes fíjense cómo habla Naranjo, y precisamente lo que llega a decir es, ganó democráticamente, dice, bueno, le regalaron y pactó 10 millones de votos. O sea, el voto duro de Morena parece que eran 10 millones 20 millones de votos. De todos modos hubiera ganado. Pero para que fuera contundente, parece que pacta con Peña Nieto 10 millones de votos. Cosa que puede pensarse que no es cierto. La verdad es que de esto no hay ciencia. Solamente hay rumores y cosas que se dicen y se saben por la gente que las vivió. Podemos contar muchas historias de gente que sabía, que nos contaron, que algunos sabían que tal cosa o que esta otra. Pero la lucha política tiene que ver con los intereses. Si a mí me interesa que ganes tú, yo te voy a dar más votos. Aunque el cálculo estocástico, Jorge Antonio, y los escenarios tengan una lógica en sí. Pero les voy a decir una cosa que decía Hannah Arendt, esta politóloga alemana, filósofa, decía, nadie sabe el futuro. Podemos tener cálculos de ciertas cosas y cómo se comportan esas cosas calculándolas, pero no podemos tener todas las variables sabidas y por haber. De hecho, el cienciólogo político, y con esto yo comencé la sesión, el cienciólogo político hace un estudio a pasado, de qué cosas pasaron, a partir de qué punto. Y sobre eso parece que hace un estudio estadístico y estocástico de cómo se pudieron dar las cosas. Es igual que la probabilidad. Cada vez que vemos todo lo que pasó y decimos, bueno, claro, la probabilidad se dio en tal porcentaje frente a este otro, porque ganaron más veces las cruces que las caras, ¿no? Puedo hacer una ciencia de observación al pasado, dice Hannah Arendt, pero lo que no puedo hacer es, con eso que he visto del pasado, decir que el futuro se va a comportar así. Porque la experiencia lo que nos dice es que nunca ocurre así. La lógica política es la lógica del yo quiero que pase esto y hago que pase porque pase. Andrés Manuel con sus 20 millones de votos, 14 millones de votos que decían que era su plataforma, pero le voy a meter 20, 10 más para que no quepa. O le voy a meter a Calderón 2 votos más para que le dé la vuelta a la elección. O sea, no es, la política no tiene una naturaleza autónoma que se vaya dando sola. Tiene que ver con los intereses de los jugadores, donde de la noche a la mañana se puede volcar una idea de que las cosas van a ocurrir. Y puede ocurrir esto por una sencilla razón. Porque yo puedo decir que algo tiene una naturaleza. La lógica del matrimonio, cada vez ahora hay, de cada 100 matrimonios, el 60% se divorcia, ¿no? Bueno, puedo tener una estadística interesante, pero me decía una magistrada, me decía, bueno, doctor, lo que pasa es que eso es lo que sabemos que llega, pero pues, hay muchos matrimonios que no se divorcian, que están casados, pero están separados, ¿no? Y no se divorcian y pelean el divorcio y nunca lo terminan porque nunca llegan a un acuerdo. Entonces nunca se da un divorcio. Y eso no pasa en las estadísticas de la gente que está separada. O sea, la realidad tiene una forma de comportarse distinta a la estadística, cálculo. Podemos ver hacia el pasado cómo se comportaron ciertas cosas y darle una explicación. Pero lo que no podemos hacer es que esa explicación la apliquemos. Yo no puedo ir
con el Baster Gordillo porque ya no hay el Baster Gordillo. Ya no puedo pactar con Peña Nieto, ya no hay Peña Nieto. Puedo pactar con Andrés Manuel que me dé 10 millones de votos. A lo mejor me dice, no te los voy a dar, se los va a dar a Sheinbaum, se los va a dar a alguien. O sea, no hay una alternancia. O si pacta con la alternancia, no nos lo dice, porque él dice que sus corcholatas son los que lo van a suceder en el proyecto. Pero fíjense que es muy curioso, porque por un lado dice que él está destapando a la gente y le dice a la gente, voten por los candidatos y por los del Morena para que la transformación siga y el movimiento continúe. ¿Pero qué quiere decir esto? Que el hombre más poderoso del país tampoco decide finalmente quién va a suceder. Porque podría ocurrir que se cambie en último momento esta lógica de la sucesión. Si Ernesto Zedillo decidió que ganara Fox en lugar de la Bastida, tenía su lógica de juego, pero no la sabía la Bastida, ni la sabía ningún otro integrante, porque eso tal vez se manejó en otra lógica, en otros niveles. Que en vez de López Obrador le tocaba continuar al PAN en la alternancia, tal vez es porque López Obrador no pacta, pero no por una lógica de votos. Quiere decir que hay otras cosas que están en juego. Pero siempre son las urnas, porque lo que pacta no es quién gana, sino quién tiene más votos en las urnas. Y esto es muy interesante, porque ahí sí no hay a dónde echarse. Solamente que metamos más gente a votar para uno o para otro. ¿Qué es lo que parece que ha ocurrido? Por lo menos en las crónicas de los políticos que dicen que algo saben de esto. Pero fíjense, incluso esta lógica política de las que le estoy hablando tampoco es algo cierto. O sea, me refiero a cierto en el sentido de que tengamos una plena certeza de que así ocurrieron las cosas. Acosta Naranjo nos cuenta en ese video que les digo que Peña Nieto le da 10 millones de votos. Los políticos dicen, los teóricos políticos, los fisiólogos políticos dicen que Calderón recibió 2 millones de votos de la maestra del Baster. Pero no hay nada que lo haga. Y parecería que la lógica política es una lógica de intereses. Uno sabe lo que va a pasar si descifra el interés de alguien. Lo que me gustaría es para que ustedes lo revisen cuando tengan tiempo. Vamos a ver cuáles son esos textos. Se los voy a comentar. Ustedes los consulten en su momento. Además, no son tan difíciles de encontrar. Miren, Jonathan Swift. Aquí está. Hay un Jonathan Swift. Aquí está. Y el señor Jonathan Swift dice, acá está. Mire, Jonathan Swift escribió este texto que se llama El arte de la mentira política. Aquí hay un par de ediciones, esta se ve muy bonita. Jonathan Swift fue el autor de Los viajes de Gulliver. Y él escribe un ensayo para un curso sobre el arte de mentir al pueblo, el arte de la mentira política. El arte de la mentira política. Porque dice, hay que mentirle al pueblo porque la verdad es un monopolio del gobierno. La verdad es un monopolio del gobierno, dice Jonathan Swift.
Aquí hay algunos textos. Aunque mentir es una práctica universal, no recuerdo haber oído 3 buenas mentiras en toda mi vida. Bueno, el arte de la mentira política es precisamente lo que Jonathan Swift nos dice que es el arte de contarle al pueblo la historia, pero nunca decirle la verdad, porque la verdad es algo que le pertenece al gobierno, al Estado. Y aquí, por ejemplo, está esta obra que se llama, bueno, El arte de la mentira política. Y se acompaña a veces en algunas ediciones como en esta. ¿Es conveniente engañar al pueblo? Este es de Condorcet. Vamos a poner acá. Condorcet. Mentir al pueblo. Son 2 textos que podemos analizar como si fueran textos de lógica política. Vamos a ver. Pues sí, yo creo que el mejor texto que podemos encontrar es este. Miren, es conveniente. De Swift, El arte de la mentira política, y de Condorcet, es conveniente engañar al pueblo. Es conveniente engañar al pueblo. Ya vamos a ver aquí. Aquí hay unas notas de los traductores. Bueno, estas 2 obras son interesantes porque Condorcet, a diferencia de Jonathan Swift, Condorcet dice no. Siempre hay que decirle al pueblo la verdad. Porque si se le miente al pueblo, cuando se descubre la mentira, el pueblo ya no va a respetar la verdad. Porque si el gobierno fue capaz de mentir, el pueblo puede mentir y hacer lo que se le pega la gana. Si el Estado, fíjense qué grave es esto. Les voy a dar un buen ejemplo. Si el Estado, si yo digo, nosotros no robamos, nosotros no tenemos la corrupción, en nadie en mi gobierno se roba ni un centavo. En el momento que se descubren movimientos millonarios y de pronto hay un cinismo que dice el presidente, bueno, y se fue a Europa, y si mi hijo tiene contratos, el pueblo puede decir al día de mañana, denme un préstamo de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, se lo voy a pedir al banco y voy a dejar de pagarlos. Y, oiga, voy a ir a dar mi seguro de crédito. Y esto es el peligro, dice Condorcet, de un gobierno mentiroso, que lo que hace no solamente robar, sino dañar al pueblo en su integridad moral. La renovación moral de un presidente o de una presidenta, quien fuera, que le mienta al pueblo, dice Condorcet. Yo no estoy diciendo que alguien, en la solamente un ejemplo de ilustración para debate, no. Pero el gobernante dice Condorcet que miente y la gente se entera de la mentira, lo que hace es corromper la moralidad del pueblo. Por eso nunca hay que mentirle al pueblo, dice Condorcet. En cambio, Jonathan Swift dice, sí, hay que mentirles porque la verdad es un monopolio del gobierno. En ese sentido, como verán, no hay una lógica política sobre la verdad. Hay una lógica política sobre la intriga. Y yo les diría, leer a Maquiavelo muestra fórmula política, pero decir que eso es lógica no responde a, diremos, Piaget diría que es una lógica operativa, es una lógica en la que operan estas personas, pero no es una lógica científica, no es una lógica del silogismo, no es una lógica analítica que corrija el pensamiento de una manera adecuada, sino es otra forma de pensar.
Ahora, yo les decía que los evangelios tenían otra forma de pensar que no era la lógica del silogismo. Y no quiero que piensen ustedes que lo que los hebreos hacían en el Antiguo y Nuevo Testamento era como la lógica política de Maquiavelo. Hay una diferencia importante y aquí tal vez vale la pena, lo voy a poner aquí en el chat. Maquiavelo hablaba de la virtud. De la virtud. La virtud no es igual a la virtud. La virtud es ejercer las virtudes, los valores, los principios éticos y morales del comportamiento para ser mejores personas. Para Maquiavelo y para los políticos del barroco, la virtud es el arte de actuar políticamente para obtener un resultado político, aunque nuestra alma esté condenada al infierno. Y de hecho, los autores que describen esta idea de virtud, refiriéndose a Maquiavelo, afirmaban: en política es mejor ir al infierno que al limbo, que ir a dar al limbo de los imbéciles. El político no puede cometer errores. Y si no cometer errores es cometer pecados, seguramente irá al infierno, pero mantendrá las cosas políticamente estables. En cambio, el virtuoso nunca irá al infierno, pero obrará bien. La pregunta que podemos hacernos es: ¿puede haber una lógica de la virtud o una ética de la virtud que encuadre en una lógica de la virtud? Y sobre esto tal vez le habrá que leer a un autor llamado Baltasar Gracián. Autor del barroco, que trató de hacer una lógica política virtuosa. Podrán leer ustedes a Baltasar Gracián. Es uno de los grandes autores de la literatura universal. Si nunca han leído a Baltasar Gracián, pues tienen ustedes que leer tal vez El Criticón, leer El Héroe, y El Arte de la Prudencia. Sepan cuántos en Porrúa sacó una edición muy económica de esto. Aguilar tiene una versión bellísima con notas de pie de página. Y me parece que Editorial Ciruela tiene una edición muy bonita del Arte de la Prudencia. Carísima, como 1,000 pesos cuesta, pero es una edición muy bonita y comentada. Pero bueno, eso es un tema de política y ética. Sobre la política y la lógica política, hasta aquí dejaré mi exposición del día de hoy. Espero que en algo haya servido la idea. Muchas gracias, Marcelo, por tu comentario. Jorge, muchas gracias. Les agradezco a todos y a todos. Que tengan un buen día. Nos vemos.